Good morning, students. Welcome to the social study class in English. We're gonna learn about independence process of Latin America. A ver, vamos a ver todos los miércoles una clasecita de social studies, ¿sí? Esto es para que ustedes puedan ir practicando un poquito más el inglés, ya no solamente lo que es la gramática, sino que vamos a ir viendo ya otros temitas, ¿sí? En inglés. Entonces, vamos a ver la materia de Social Studies un día a la semana. Entonces, si usted tiene su cuaderno de inglés, si hacen cuaderno, divídalo el cuaderno en dos partes y en la segunda parte va a poner la materia de Social Studies. En la primera parte va a poner normalmente lo de inglés, todo lo que solemos trabajar. ¿Qué más? En la plataforma de Maya, ahí mismo, donde yo le subo las tareas de inglés, ahí mismo le voy a subir las tareas de Social Studies con el nombre Social Studies y con la fecha. ¿Sí? ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, continue. In this class, you learn about independence process of Latin America. And here we have Latin America, Latin American independence. Movements. And then in South America, we have some countries like that: Colombia, Venezuela, Guayanas, Suriname, Brazil, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina. In history, we identify colonial crisis and the Enlightenment, the revolutions of the independence of South America, the Bolivarian Project, developments in industry and science, the world in the 19th century, imperialism, the nation states of Latin America. Colonial crisis and enlightenment. Uh, the revolutions of independence in the Spanish colonies during the 18th century originated mainly from the new relationships between the colonies and the metropolis and the changes that the French Revolution caused in Europe. The Enlightenment writings could also have influenced and given the creoles and critical visions of the colonial relationships and served as the basis for the organization of the new states. A ver, en la revolución que se originó en América Latina para nosotros poder liberarnos de la esclavitud, de la colonización, o sea, de la esclavitud de los españoles, porque ellos vinieron a imponer toda su cultura y a imponer todas sus ideas, porque antes de que vengan los españoles a colonizar, nuestros países sudamericanos, ¿sí? Y bueno, de toda América, eran independientes, o no eran países, eran reinos, pero eran independientes, además que eran unidos, ¿no? Luego, con las revoluciones, la revolución de la independencia española, cuando en el siglo XVIII, aquí se originaron nuevas relaciones entre las colonias y las metrópolis y los cambios también que tuvieron con la Revolución Francesa causada en Europa. Esto también influenció mucho en las creencias y en la visión de colonia, de las relaciones entre colonia
y las organizaciones de los nuevos estados. Las revoluciones han marcado desde un inicio la independencia de los procesos en América, los cuales fueron desarrollados en base a pensamientos liberales. The rise of the European revolutions marked the beginning of the independence process in America, which was developed based on liberal thinking. The Emancipation Project began in the early 19th century between 1809 and 1824, when Spain was facing a crisis due to Napoleon Bonaparte invasion and the economic problems produced by crop reduction, pests and disease. Entonces, la emancipación, el proyecto de emancipación inició tempranamente en el siglo XIX, entre el año 1809 y 1824, cuando España entró en crisis con la invasión de Napoleón Bonaparte y los problemas económicos producidos por las pestes y las enfermedades. ¿Ya? Entonces ahí también hubieron pandemias en ese siglo, que fue la peste negra, una de ellas. The American Creole intellectuals began to create their own postulates away from the medieval thought based on modern French and English thought. However, there is another hypothesis that states that the libertarian movement was based on the pact theory Francisco Suarez that transferred the political power the people as opposite to the monarchical absolutism moreano. Entonces este fue un monarca absolutista moreano, Francisco Suárez, y él tenía una hipótesis sobre los movimientos libertarios, ¿sí? Entonces esta teoría fue transferida a los poderes políticos y también a los de la oposición monarca del absolutismo moreano. Ya, las élites locales adoptaron gobiernos autónomos, tales como cabildo o administración, los poderes de cabildo o de administración, ¿sí? Dentro de un mismo mandato. The local elites adopted autonomous governments such as the cabildo to administer power under their command. Entonces, en el imperialismo en América, ¿por qué vinieron a colonizar los españoles? Por la riqueza que había en América, ¿sí? Miren todo lo que produce solamente Centroamérica, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos se dedican mucho a la pesca, también a la siembran palma, también Estados Unidos tiene mucha influencia en las importaciones, ¿no? O sea, ellos importan mucho de de nuestros países latinoamericanos, el tabaco, el cacao, el azúcar, el café, las bananas, eh, el aceite de palma y el pescado. Entonces ellos importan y ellos procesan estos productos y nos los venden de nuevo, ¿ya? Que es lo que ahorita se está tratando de evitar, ¿no? Si nosotros tenemos materia prima, pues nosotros mismos hagamos productos de calidad, ¿verdad? Entonces es por eso que existió la influencia de la conquista española y no solamente de la conquista española, por ejemplo, en América del Norte fue la conquista de los ingleses, entonces por eso es el idioma también, ¿no? Si hubieran venido acá los ingleses, entonces estuviéramos hablando inglés todos. Latin American Wars of the Independence, hubieron muchas guerras de independencia en América Latina. What caused discontent in Latin America? ¿Qué causó descontento en la América Latina para realizar todas estas guerras de independencia?
How did Haitians, Mexicans, and people in Central America win independence? How did nations of South America win independence? ¿Ya? Aquí estamos hablando de algunas preguntas, ¿sí? ¿Qué fue lo que causó descontento en América Latina para que se liberen, ¿sí? Tengan ideas de emancipación y poder liberarse del yugo español y del yugo de los demás colonizadores, ¿sí? Eh, ¿Cuándo, cómo ganaron los haitianos, los mexicanos y la gente de América Central la independencia? ¿Cómo nos hicimos, cómo fueron las naciones en América del Sur con la independencia? ¿Cómo se hicieron? Entonces, en América del Sur nosotros tenemos mucho, nosotros hemos estudiado esto en nuestra independencia, ¿sí? ¿Cómo se lo hizo? What caused discontent in Latin America? By the late 1700s, the revolutionary fever that gripped Western Europe had spread to Latin America. Their discontent was rooted in the social, racial, and political system and had emerged during 300 years of Spanish rule. Ya. Desde antes de los años 1700, la revolucionaria fiebre, las gripes, la gripe europea, ¿sí? Ellos vinieron trayendo esas enfermedades porque en América Latina no había, ¿sí? Es como ahora se propagó el virus del COVID, es porque venía gente de Asia, llegó a Europa, gente de Europa vino acá y nos contagiaron. Entonces, lo mismo pasó con la fiebre española, las gripes, las pestes y todo eso. Ellos vinieron trayendo todas esas enfermedades. Entonces había mucho descontento entre la gente de América, de América, pues en general toda América, pero estamos hablando ahorita de América Latina, ¿sí? Había mucha discriminación racial, un sistema político eh, muy duro que duró 300 años bajo las reglas españolas. Peninsulares were those born of Spanish parents in Spain, therefore they had the most wealth education status. Creoles resented their second-class status. Mestizos and mulattoes were angry at being denied the status, wealth, and power available to whites. Native Americans suffered economic misery under the Spanish. Enslaved Africans who worked on plantations longed for freedom. Ya, entonces todo esto fue el descontento. El, los sacerdotes, ¿sí? La iglesia, el clero, como se le dice, el clero, estaban resentidos porque ellos tenían un estatus de segunda mano, de segundo plano. Los mestizos y mulatos estaban molestos y enojados porque ellos no podían ingresar al poder político, por ejemplo, como lo hacían los blancos. Les decían a los españoles, los blancos. Los nativos americanos estaban en una economía de miseria, ¿sí? Bajo los españoles. La esclavitud de los africanos quienes trabajaban en plantaciones por largo tiempo, ¿sí? Y eran esclavos, ¿sí? No tenían ellos una paga, entonces vivían en la miseria, ellos no comían, eh, los maltrataban, entonces eran esclavos y ellos estaban cansados de estar así, ellos querían luchar por su libertad. Entonces, los peninsulares, los creoles, los mestizos, los mulatos, los nativos americanos y los esclavos fueron quienes se emanciparon y se levantaron en contra de todo este yugo. Haití. In 1791, Toussaint Louverture led slaves in revolt. By 1798,
Haitians had been freed. In 1802, Napoleon sent an army to recapture Haiti. Napoleon's forces agreed to a truce or temporary peace. In 1804, Haitian leaders declared independence. ¿Ya? Entonces aquí está toda la historia de Haití, por ejemplo. ¿Ya? ¿Quién fue? Toussaint Louverture él inició la revuelta, ¿sí? De la esclavitud. Entonces él inició con toda esta lucha en 1791, ¿sí? Por la esclavitud de los haitianos. Ellos fueron libres en, 1800, en 1798 y en 1802 Napoleón envía armas para recapturar Haití. Entonces Napoleón ataca nuevamente. Las fuerzas de Napoleón eh, agredieron la paz de Haití. Bueno, temporalmente hubo paz, pero en 1804 los líderes haitianos declaran ya su independencia, ¿ya? Así como aquí, el 10 de agosto de 1809. In Mexico, Father Miguel Hidalgo and José Morales led popular revolts. El padre Miguel Hidalgo y José Morales realizan una revuelta popular. Rebels led by Agustín de Iturbide overthrew the Spanish viceroy creating an independent Mexico. Entonces ellos se rebelan contra Agustín de Iturbide de España y crean la independencia de México. Iturbide took the title of emperor but was quickly overthrown. Liberal Mexicans set up the Republic of Mexico. Entonces ahí los mexicanos se liberan y se declaran como república. Central America, Spanish ruled lands declared their independence in the early 1820s. Antes de 1820 ya se declara eh, América, América Central independiente de las reglas de España. Los líderes locales, local leaders, set up the United Province of Central America. Entonces, los líderes locales ya toman el control de las provincias, les decían, ¿no? Unidas de América Central. The Union soon fragmented into separate republics of Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador and Costa Rica. Luego de esta unión, ellos se fragmentan y se separan en repúblicas y forman Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Independence in South America. In South America, Native Americans had rebelled against the Spanish rule as early as 17th thousand. With limited result, it was not until 18th that discontent sparked a widespread drive for independence. We know to Simon Bolivar, called the Libertador, the George Washington of South America, led an unprecedented that established a Republic of Venezuela. He then captured Bogotá, Ecuador, Perú, and Bolivia. Entonces, Simón Bolívar fue llamado el Libertador, como George Washington era como un George Washington en Sudamérica, ¿ya? Él estableció la República en Venezuela, ¿sí? Entonces, él hizo, como ustedes decían de saber, la Gran Colombia. En la Gran Colombia está Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Antes se llamaba Bogotá, ¿no? La parte de Colombia. ¿Por qué? Porque era la Gran Colombia, entonces su capital Bogotá, entonces esa nación era Bogotá. In 1860,
José San Martín helped Argentina win freedom from Spain. José San Martín ayudó a Argentina a conseguir la libertad de los españoles. He then joined forces with Bolívar. Bolívar tried to unite the liberated lands into a single nation called Gran Colombia. However, bitter rivalries made that dream impossible. Before long, Gran Colombia split to three independent countries, Venezuela, Colombia, and Ecuador. Entonces, después de... Porque Simón Bolívar quería formar una sola nación entre todas ellas, o sea, era la Gran Colombia. Pero existieron rivalidades y Venezuela, Colombia, Ecuador se separaron, Bolivia se separaron y Perú. Entonces crearon sus propias naciones, ¿sí? Entonces ahí es cuando cada uno forma su nación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, estas son cosas que vamos aprendiendo durante nuestros años de estudio, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Esto sí sabían, ¿verdad? Chicos, ¿se durmieron? No, Lice, no hay ninguna pregunta. Está todo claro, Lice. Sobre Simón Bolívar, sobre la independencia de Ecuador, ¿sí? Y la independencia de Ecuador, Venezuela, Sí, Perú. dicen, Yes, todo entendido. Sí. Yes. yes, yes, I do. Reason as a rupture with the ancient regime. The economic changes caused by the English Industrial Revolution and the political and the ideological critique brought about by the Enlightenment culminated in the even known as the French Revolution, which, according to Eric Hobsbawm, led to the crisis of the ancient regime, French name given to the absolutist monarchies and ruled the continent. Entonces, la economía, el cambio de la economía causada por los ingleses en la Revolución Industrial, esto es, en cambio, ¿por qué se rompieron el régimen con los anteriores colonizadores? Entonces, esto inició desde la Revolución Industrial por los ingleses en Inglaterra, ¿cierto? Y las ideologías políticas fueron criticadas por los imperios, ¿sí? Los imperios europeos. Culminando estos eventos, en la Revolución Francesa, acordaron con Eric Hobsbawm que se rompía esta crisis y el régimen, y el régimen con los antiguos eh, emperadores. A esto se le llamó el absolutismo monarca, ¿ya? Que regía, que ponía las reglas en el continente. Entonces era desde ahí, desde Europa, que ellos también nos manejaban a nosotros, ¿sí? En América. Todas las reglas que ellos tenían también las aplicaban en nuestro continente, ¿sí? En cada uno de, que aún no eran países, ¿sí? Pero se las aplicaba acá. Y eran unas reglas bastante drásticas, eran unas situaciones muy de esclavitud, ¿sí? Mataban de hambre a la gente, les cobraban impuestos muy altos, la gente tenía que trabajar para pagar todos esos impuestos. Entonces, ese fue el motivo por el que se inició con todas estas revueltas de liberación, ¿sí? A ver, ¿qué van a hacer ustedes eh, de tarea? Van a hacer esto. Write a graffiti that people who wanted to become independent from Spain would have written. Aquí va a ser un graffiti, unos grafitis. A ustedes les gusta hacer grafitis. Entonces van a escribir un graffiti.
Who wanted to become independent? ¿Quién quiso llegar a ser independiente de España? ¿Ya? ¿Y quién debería haber escrito ese graffiti? ¿Ya? Son graffiti, usted se va a imaginar. Por ejemplo, si fue Simón Bolívar, que siempre es el que nos inspira a la libertad, o también a nosotros, en el caso de nuestro país, ¿quién fue? ¿Quién fue? El mariscal Antonio José de Sucre. Él fue también uno de los próceres, ¿verdad? En las batallas por la independencia. Y hay muchos, hay Manuelita Sáenz, están muchos próceres, ¿sí? Que ayudaron para que se pueda llegar a la independencia, ¿ya? Entonces vamos a poner en nuestro caso. Este va a ser su tarea, su deber. Yo le voy a enviar esta ficha, su deber. Y el classwork va a ser que usted va a escribir los nombres de todos los próceres de la independencia, ¿sí? Y va a escribir también los años, el año en el que inició la independencia y usted sí sabe cuándo es la independencia del Ecuador, entonces cómo se llamaba antes y luego qué nombre adoptó después de ser independientes. Antes éramos el Reino de Quito, ¿recuerdan? Entonces eso tienen que poner. Y van a hacer un listado de los próceres, de la gente que luchó para poder lograr la independencia de nuestra nación. ¿Sí? ¿Vamos, chicos? Sí. Ya, entonces yo les voy a enviar esta hojita. Dígame. Dígame, sí, ya. Ok, chicos, ha sido un gusto. Have a nice day. Have a nice day. Una Bye bye. pregunta. Dígame. Hasta luego, Licen. ¿Esto hay que mandar al correo o a la plataforma? Todos a la plataforma, chicos. Yo le voy a crear ahí mismo en la parte de inglés. Le creo la tarea que va a decir Social Studies y usted va a hacer la tarea. ¿Sí? Listo, gracias, Ya. Licen. Y les voy Dicen, y a, los que no podemos mandar a la plataforma. ahí sí que ya no sé. Porque nosotros tenemos que entregar las notas en la plataforma. O sea, yo no puedo poner notas donde no existe tarea. Entonces, ustedes tienen que ya arreglar eso porque ya tienen que hacerse activar la plataforma para que puedan continuar trabajando normalmente. Dicen que ni podemos igualar lo que nos falta. Claro, ya tendrán la oportunidad para poder subir las tareas. Ya, gracias. ¿Sí? Y además les voy a mandar una lecturita, ¿sí? De la crisis colonial, ¿ya? Eso usted va a revisar, va a leer, va a buscar las palabras, todas las palabras que no entienda. No quiero que ingrese en el traductor todo, sino que usted vaya leyendo y vaya poniendo las palabras que no vaya entendiendo. Ahí mismo, si quiere, le imprime y va escribiendo las palabras, ¿sí? El significado. ¿Para qué? Esta es una práctica. Entonces yo necesito que usted lea esto porque la siguiente clase vamos a hacer unas preguntitas acerca de esto, ¿ya? Entonces yo le voy a mandar la lectura junto con el classwork y no, le voy a mandar junto con la tarea la lectura, ¿sí? Entonces ahí para que usted lo practique. ¿Listo, chicos? Entonces ahora sí me despido. Have a nice day. Bye bye.